Y ya tenemos por aquí en conexión directa con Málaga a nuestro hermano, como siempre, Cristóbal Linero, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Josué. Gloria al Señor. Y un saludo para todos los radio escuchas de Radio Vida Extremadura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Pues la verdad que gracias al Señor muy bien. Dispuesto a disfrutar y a compartir un poquito del Señor. Pues ya está, adelante, todo tuyo. Pues muy bien, Josué, muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, como siempre, hay un cordial saludo para todos los hermanos y hermanas de toda Extremadura. Y como siempre quiero comenzar orando al Señor, poniendo este tiempo porque no deseo ni quiero hablar por mi propia cuenta, sino que realmente sea el Señor el que pueda hablar. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir de tu inescrutable riqueza. Señor Jesús, nuestro deseo es que tú crezcas más en nosotros, de que nosotros menguemos, para que tú puedas ser expresado y vivido de nuevo aquí en la tierra. Te pido por todos los radioyentes, Señor, para que tú des conforme al deseo de tu corazón. Y también nos olvidamos de nuestro enemigo, Señor. Átalo, repréndelo, y que pueda tú limpiar toda la atmósfera y las ondas puedan llegar a lo más lejos posible. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, como la última vez estuvimos compartiendo, estamos en un bosquejo número 2, y estoy con la segunda parte. Este título general del bosquejo se llama Conocer la vida y la iglesia. Qué maravilloso de que necesitamos conocer esta vida, y esta vida es Dios mismo, y lo que produce esta vida es la iglesia. Entonces necesitamos conocer la vida y la iglesia. Y el primer punto que estuvimos tocando del primer bosquejo, porque este es el segundo, dice que Dios es vida, el Dios triuno es vida para el hombre tripartito. Digamos, el Padre se hizo carne en el Hijo, y el Hijo llegó a ser el Espíritu vivificante para impartirse dentro de nosotros y llegar a ser vida en todo nuestro ser tripartito, como nuestro cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros recibimos este espíritu, lo recibimos en nuestro espíritu. Pero el deseo de Dios no es solamente quedarse ahí en el espíritu. Su intención es saturar, empapar, extenderse en todo nuestro ser. Desde el espíritu a nuestra alma, que ahí está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, y cómo no, en nuestro cuerpo. Y Él pueda ser realmente expresado en cada uno de sus hijos. Y todo esto es con mira al cumplimiento del deseo del corazón de Dios, de su propósito. Y el mensaje 2 hoy se titula El conocimiento de la vida. Y estamos en la segunda parte de el conocimiento de la vida. Y quiero leer algunos versículos antes de comenzar, porque vamos a leer después muchos textos, pero qué maravilloso de que pueda estar todo reflejado a través de la palabra. Entonces hay un versículo, unos cuantos, lo voy a leer, dice Salmo 36, 9, dice: porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Qué maravilloso de que esta luz es Cristo, este Cristo maravilloso. Juan 12:24, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El 25 dice: el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este siglo, para vida eterna la guardará. Señor Jesús. Y el 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Oh, qué maravilloso, Señor Jesús. Hay un versículo en 2 de Corintios, que es lo que realmente el Señor nos quiere llevar a ser como realmente Cristo aquí en la tierra. Y aún Pablo, él dijo en 2 de Corintios, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice el siguiente, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Bueno, es maravilloso. Quiero recordar, la última vez quedamos en el punto Romano 1 en la letra G, pero me gustaría leer el punto F y los subpuntos que tiene, no los versículos, sino solamente los puntos, y vamos a verlo. Entonces, en la letra F, para recordar un poco en cuanto a esta vida, porque el título era Conocer la vida y la Iglesia. Entonces estábamos hablando en la última vez en cuanto a la vida. Y la letra F decía, la vida es la luz, y la luz prevalece ante las tinieblas. Dice, y la luz se encuentra en la palabra de Dios. Por eso en Juan, aquí hay un versículo, lo voy a leer, dice en Juan 1:4, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué maravilloso de que esta vida es Cristo mismo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Punto 1 dice aquí, si nosotros deseamos tocar la vida, necesitamos la palabra. Es decir, la sensación interior que el Espíritu nos da, tal sensación es la palabra viva, o la palabra viva de Dios. Señor Jesús, es tremendo este punto. Dice también el punto 2, si el Espíritu que está en nosotros nos da una palabra o una sensación de poder abrir nuestra boca y alabar al Señor, nosotros deberíamos de recibir siempre esta palabra y abrir nuestra boca para alabar al Señor. Es de este modo que nosotros podemos tener luz en nuestra vida interior. Y esta luz es el Espíritu, Cristo y Dios mismo en nosotros. Dice, cuando nosotros respondemos a esta sensación y ofrecemos una oración de alabanza al Señor, es cuando nosotros podemos percibir la sensación de la vida, la dulzura de este Cristo maravilloso, la presencia de Dios y este mover del Espíritu Santo en nosotros. Señor Jesús. Bueno, y aquí nos quedamos en la letra G. Comenzamos en esta letra G que decía así, dice, toda la belleza, el poder, la brillantez y la capacidad de la Iglesia, esto procede del hecho de que Cristo como vida es su contenido interior. ¿Cuál es el contenido interior de la Iglesia? Es la vida. Por eso nosotros necesitamos conocer esta vida, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo que lo compone todo aquello nacido de nuevo, que somos miembros de su cuerpo. Dice que la Iglesia es el resultado de la vida, y la vida es el contenido de la Iglesia. Por eso podemos leer el versículo en Génesis 2, que dice que Dios desde la costilla de que Jehová había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Es decir, cuando Dios puso en ese sueño profundo a Adán y abrió su costado, y dice que de allí sacó la costilla, y dice que de la costilla edificó a Eva y le trajo esa mujer a Adán. Esa mujer, Eva, era 100% Adán. Por eso la Iglesia es 100% Cristo, la vida de Cristo. Por eso hay otro versículo aquí en Juan, capítulo 19, versículo 34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante dice que salió sangre y agua. Aquí podemos ver de que no solamente salió sangre, sino también agua. Podemos ver en el principio en Génesis de que Dios edificó a Eva de la costilla. No vemos la sangre. ¿Por qué no vemos la sangre ahí en Génesis? Porque todavía no había necesidad de aplicar la sangre, porque todavía el pecado no había entrado en el hombre. Pero aquí sí vemos en Juan
la sangre preciosa de Cristo que nos limpia. No lo cubre nuestros pecados, no guarda nuestros, sino que limpia. Qué maravilloso que tenemos esta sangre limpiadora de Cristo que nos limpia, y tenemos también el agua que tipifica la vida, como dijo en Juan 7:35, cuando dice: y de vuestro interior correrán ríos de agua de vida. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que ahora comenzamos a introducirnos en el punto Romano 2, viendo todo esto que hemos visto en la vida. Entonces, en este punto Romano 2, aquí dice también de que necesitamos ver de que hay algunos obstáculos que impiden de que esta vida fluya en nosotros, y eso lo podemos ver diariamente en nosotros mismos. Hay muchas cosas, y hay 4 puntos aquí, pero también el 5.º punto nos da la solución. El primer punto nos habla de que, y lo vamos a ir desarrollando ahora, de que en nosotros todavía hay muchas tinieblas, porque claro, todo lo que Dios es, como el Espíritu, mora en nuestro espíritu. Pero su deseo y su intención, como dice en Primera de Tesalonicenses, es que Él quiere santificar todo nuestro ser. Él quiere extenderse desde el espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, si el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, comienza desde el espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que su deseo era extenderse en todo nuestro ser para que nuestro vivir, nuestro hablar y todo realmente sea Cristo fluyendo a través de ti, a través de mí. Esto es maravilloso. Y hay mucha todavía, como he dicho, el primer punto decía que hay muchas tinieblas en nosotros, y nosotros necesitamos realmente esclarecer todo eso por medio de tomar a Cristo cada día. El segundo punto que dice que encuentra es que muchas veces, y digo muchas veces y es verdad, que hay mucha hipocresía en nosotros, en mí mismo. No solamente hipocresía, el tercer punto también dice que hay mucha reverdía. Pero aún dice que tanto las tinieblas como la hipocresía, como la reverdía, no es tanto como el cuarto punto. Y el cuarto punto es el más fuerte, y es que no obedecemos muchas veces a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a lo que Dios hay en su corazón. Entonces vamos a ir viendo estos puntos, y el 5.º punto, la letra E, dice que hay solución para todos estos puntos. ¿Y cuál es? La cruz. Necesitamos ir a la cruz. Terminar con nuestro yo, terminar con todo lo que nosotros somos, terminar, y es Cristo el único. Mientras más somos crucificados, más Cristo hay en nosotros. Mientras más muerte, más resurrección. Sin muerte, no hay resurrección. Por eso necesitamos morir a todo lo que nosotros somos, para que sea Cristo el que viva y fluya a través de nosotros. Entonces, dice el punto Romano 2, dice así, dice: necesitamos ver los obstáculos que la vida de Dios encuentra en el hombre. El punto, la A, dice así: el primer problema que la vida de Dios encuentra en nosotros es que no comprendemos las tinieblas de nuestros conceptos humanos, y hay mucha tiniebla en nosotros, de verdad. Punto 1 dice: necesitamos ver que lo único que importa en nuestra vida cristiana es de cómo nosotros cuidamos el Cristo que está en nosotros. Es que lo que hay en nosotros es un tesoro. Entonces constantemente, yo recuerdo cuando aún mi madre me mandaba a comprar y me daba dinero, inmediatamente yo me distraía muchas veces y rápidamente ¡pum!, me daba un manotazo fuerte al bolsillo a ver si tenía ahí el dinero, porque el tesoro estaba ahí en el dinero. Muchas veces estamos distraídos con muchas cosas y nos olvidamos de esa persona viviente que hay en nosotros. Nosotros necesitamos cuidar de este tesoro que hay en nosotros. Hay un versículo aquí en Gálatas 1:16 que dice: revelar a su Hijo en mí, con un propósito para que yo le anunciara como el Evangelio entre los gentiles.
Y no consulté, dice enseguida, ni con carne ni sangre. Qué maravilloso de que el deseo de Pablo, él decía que Dios se le había revelado para anunciar las riquezas de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Hay un versículo en Gálatas 2:20 también, que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso de que Cristo dice que Él ya no vivía, sino que Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Necesitamos ser crucificados, estar ahí en la cruz, para que Cristo sea el que fluya a través de nosotros. En Gálatas 4:19, por eso era Cristo el que fluía a través de Pablo. Él dice ahí, hijito mío, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto, con un propósito, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él tenía ese dolor, él se ocupaba del Cristo que había dentro de él. Cuánto nosotros necesitamos, queridos hermanos, estar pendiente a este Cristo que hay en nosotros. En Filipenses 1:19 al 21 dice, porque sé que por vuestras oraciones, petición y la abundante suministración, necesitamos orar unos por otros y suministrarnos a este Cristo unos a otros. Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, la oración, la suministración, dice, esto resultará en mi salvación. Y el 20 dice, yo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Dice Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Queridos hermanos, cuando yo leo estos versículos me vuelven loco. Nosotros necesitamos magnificar a Cristo. Y cuando dice no magnificar, no expresar, sino magnificar, es que aún por todos los poros de nuestra piel necesitamos vivir a este Cristo maravilloso. Necesitamos traer a Cristo de regreso aquí en la tierra. Él quiere vivir de nuevo. Como vemos en una profecía la más grande que hay en la Biblia, lo he dicho ya varias veces, es Mateo 16:18, cuando el Padre le reveló a Pedro quién era el Hijo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando le dijo el Señor Jesús, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te digo, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Dónde está este profeta que edifica la iglesia? Hoy Cristo está en nosotros, que es el que está expresándose, el que está realmente edificando, porque si Él no es el que edifica y fluye a través de ti y de mí, hermano, lo siento, pero estamos gastándonos. Dice que en vano trabajan los edificadores. Es Dios mismo el que tiene que edificar. Por cuanto sufro, dice, dolores de parto. Oh, Señor Jesús. Y dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre ¿de qué? De plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queridos hermanos, esto es serio. Hemos sido llamados a una empresa celestial, donde todos tenemos empleo. Aquí no hay ningún desempleado. Todos somos miembros funcionantes. A todos se nos ha dado un talento. ¿No es esto maravilloso? De que todos podemos edificar la iglesia. Señor Jesús. Dice en 2 Corintios 3:18. Dice, mas nosotros, todos, no el líder, no el candidato, no el no el... No. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta y reflejando como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria. Señor Jesús, dice en la gloria, como en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Señor Jesús, como por el Señor Espíritu, nosotros estamos siendo transformados. Ese es el punto número 1. El punto número 2 de que Dios encuentra realmente en nosotros un obstáculo es este. Ser un cristiano, esto significa que no tomamos como nuestra meta nada que no sea Cristo. Nada que no sea Cristo. Muchas personas tienen dificultades o tenemos dificultades en nuestra vida espiritual después de que nosotros hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque no conocemos la senda de la vida y no tomamos a Cristo como nuestra vida. Es como algo que lo tenemos ahí y ya está, pero queridos hermanos, Él ha cambiado toda nuestra muerte en vida. Oh, Él ha cambiado todo nuestro ser. Si yo te contara todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Él ha cambiado todo mi ser, oh, aún mi vocabulario, mi manera de pensar, todo lo ha cambiado. ¿Cuánto necesitamos apreciar? Entonces, dice así, en la letra B, dice que el segundo problema que el Señor encuentra es la hipocresía. La hipocresía. Mira en Mateo, como dice en el capítulo 6, dice, cuando pues des limosna, no toques trompeta, que nadie te vea, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para que sean alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen toda su recompensa. Nosotros todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, no para que nadie nos vea ahí en público. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tiene toda su recompensa. Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá claro para sacar la paja de tu hermano. Muchas veces no vemos la viga que nosotros tenemos y queremos ver la pajita que tiene el hermano. Hipócrita, dice aquí el Señor. Muchas veces somos esos hipócritas que vemos. Oh, queridos hermanos, necesitamos orar unos por otros, por nuestros hermanos, y compartirle esta vida maravillosa. En estos días atrás estuvimos viendo la ternura de Cristo, el vivir de Cristo, y hubo algo que me llamó mucho la atención, de que Jesús no le llamó al orden a la mujer samaritana, de como ella era, que si nosotros alrededor nuestra hay una mujer como la mujer samaritana, aún nosotros posiblemente somos capaces hasta de crucificarla. Pero el Señor Jesús aún no le reveló, ni le veló realmente lo que había en ella, sino Él solamente le dijo, ve, díselo a tu marido. Porque Él quería tocar el corazón de la hermana, de esta mujer, para ver realmente. Y solo esa palabra, ella abrió su corazón y dijo, Señor, no tengo marido. Dice, bien has dicho, mujer, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Qué maravilloso, con qué ternura. Nosotros no tenemos que revelarle el pecado o lo que vemos a los hermanos, sino en orar, impartirle la vida. Y esa vida va a abrir su corazón. Señor Jesús. Bueno, hay aquí otro versículo también. Otro versículo aquí en Mateo 23, 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior de los vasos y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de desenfreno. Todas estas cosas el Señor Jesús se lo decía a esta gente y le decía claramente, hipócrita, oh Señor Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, no queremos, quita toda hipocresía, queremos ser transparente como tú eres, queremos ser realmente, oh no esos sepulcros blanqueados como dice aquí, sino que seamos realmente tu expresión aquí en la tierra. Señor Jesús, dice aquí también, dice lo que determina la espiritualidad de una persona no es su apariencia externa,
sino que cómo cuida del Cristo que mora en nosotros. Tenemos que ver ese Cristo que mora en nosotros. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces estábamos en que nosotros necesitamos que realmente el Señor quite todo eso en nosotros que no sea Él. Está aquí el punto número 2 también. Dice, nuestra bondad natural. Dice que es una espiritualidad falsa y de hecho constituye un gran estorbo para la vida. Dice que la expresión de la vida conlleva de que rechacemos nuestra manera natural de ser y nuestras preferencias y que sencillamente nosotros podamos permitir de que Cristo opere en nosotros y nos quebrante. Señor, quebranta todo nuestro ser, quita toda esa hipocresía en nosotros. Dice, si siempre nosotros hacemos las cosas conforme a nuestra manera de ser y de nuestro ser natural, el resultado de ello siempre será, dice, la hipocresía. Señor Jesús, está el punto fe ya que venimos al tercer problema. Hemos visto el primer problema, que no nos damos cuenta de las tinieblas que hay en nosotros, y el segundo, de la hipocresía que el Señor a veces encuentra en nosotros. Y el tercer problema que la vida encuentra en nosotros, dice que es la rebelión. Muchas veces somos muy rebeldes. Señor Jesús, dice en el punto 1 aquí, dice que Cristo opera y se mueve en nosotros, a fin de que nosotros podamos entender claramente cuál es su voluntad y los requisitos que Él desea para nosotros, así como no solamente los requisitos, sino la dirección y la manera en que Él puede tratar con nosotros. Es maravilloso. Señor Jesús, sin embargo, si nosotros no obedecemos, sino que actuamos en contra de esa sensación interior y no aceptamos su dirección y pagamos el precio, dice que esta renuencia, ¿qué es lo que ocurre? Dice que oposición equivale a que somos rebeldes. Nosotros necesitamos, queridos hermanos y hermanas, sentir esa guía interior del Espíritu que mora en nosotros. El punto 3 dice aquí, el pecado que cometemos con mayor frecuencia y con mayor severidad no es externo ni visible, al contrario, es el pecado de desobedecer el sentir del Cristo viviente que está en nosotros. Cristo vive en nosotros y Él constantemente nos está dando su sentir interior de vida. O tú no lo sientes. Yo siento, pero muchas veces dice, bueno, Señor, mira a esto, ve a aquel y dile que, perdona, Señor, perdona esto. Pero nosotros no obedecemos a ese sentir interior. Muchas veces incluso decimos, bueno, vamos a orar, a ver que el Señor nos muestre. No, ya el Señor te lo está mostrando. Pero nosotros tenemos siempre esa coletilla. Bueno, vamos a ver, bueno, vamos a orar, vamos a sentir. Tenemos comunión con un hermano, bueno, vamos a orar. ¿Para qué vamos a orar? Eso es algo, ya nosotros el Señor nos ha dicho que hagamos esto. Pero como no queremos obedecer a eso, pues decimos vamos a orar para que pase tiempo. Nosotros necesitamos permanecer en el Espíritu y ver ese sentir de vida. En Romanos 8:6 dice, porque la mente en la carne es muerte, pero si nosotros ponemos la mente en el Espíritu, dice que es vida y paz. En Juan 2:27 dice, y en cuanto a vosotros, dice, la unción que mora en vosotros, dice que recibiste y permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción nos enseña las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado permanecer en ella. Cuando aquí está diciendo no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, es en cuanto luego, como he estado hablando, en cuanto a ese sentir de vida interno. Claro que necesitamos ser perfeccionados, enseñados por los dones que Dios ha puesto en la Iglesia, pero hay una vida interna que el Señor trata con cada uno de nosotros, que necesitamos seguir en la vida esta. En Efesios 3:1 dice, por esta causa, dice Pablo, yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice, yo pues, prisionero,
en el Señor os ruego, hermano, que andéis como es digno conforme a la vocación que fuisteis llamados. Pablo estaba prisionero. Su prisión era Cristo mismo. Él estaba encajonado en Cristo. Y él, todo su deseo era que realmente que Cristo fuese expresado en nosotros. Dice, por el cual sois embajadores. Esto en Efesios se dice que somos embajadores en cadena, para que en ella hable con denuedo como debo de hablar. Pablo pidió oración a los efesios, porque somos embajadores en cadena. Señor Jesús, dice, además, cuando llegué a Troa, para que vea ahí el sentir interno, Pablo llegó a Troa. Es aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 2:12 dice, y cuando llegué a Troa para predicar el Evangelio de Cristo, dice, y se me abrió puerta en el Señor. A él se le abrió puerta. Pero mira lo que dice después aquí. Él podría seguir, porque a nosotros se nos viene una multitud, se nos abre puerta y no nos importa ya el sentir interior, sino lo que queremos es, venga, a predicar que hay una multitud. Pero mira lo que dijo Pablo. Dice, se me abrió puerta en el Señor. Dice, pero yo no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Mas despidiéndome de ello partí para Macedonia, porque él quería encontrarse con Tito. Después, dice, 14, dice, mas a Dios gracia, el cual siempre nos lleva de triunfo en el Cristo, y por medio de nosotros manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento. Él no halló a su hermano Tito, no halló reposo en su espíritu, como diciendo, yo estoy aquí solo, se me han abierto las puertas, hay aquí una gran multitud, pero yo necesito un compañero. Muchas veces que somos independientes y el propósito de Dios es que Él quiere que veamos que hemos sido puestos en un cuerpo y estamos cada miembro sujeto uno a otro y no podemos andar individual independientemente. Pablo era una persona que nos dejó un modelo maravilloso. Él no quería andar suelto, solo. Él no halló reposo. Cuando halló a Tito, volvió después y otra vez de nuevo se le abrió la puerta mucho más. Esto es maravilloso. Ese es el guiar real del Espíritu. Entonces, hemos visto que no nos damos cuenta ni atendemos a nuestras tinieblas, a nuestra hipocresía y a nuestras rebeliones, nuestras rebeldías. El cuarto punto. Dice, el cuarto problema que la vida encuentra en nosotros es nuestra capacidad natural. Muchas veces tenemos muy buena capacidad natural, somos muy habilidosos, pero lo que tú haces, lo haces en el Espíritu. Recuerdo una vez que me contó un hermano un testimonio. Él era profesor en una de las universidades más grandes de los Estados Unidos, era profesor de piano, y él tocaba el piano, bueno, no te puedes imaginar. Queridos hermanos, este hombre cuando quiso tocar himnos, no podía tocar los himnos, porque aún los himnos, y cuando hacemos un servicio a Dios, ese servicio tiene que salir del Espíritu, no de nuestras habilidades. Y no podía. Pero ya después, una vez que él comenzó a ejercitar su espíritu y puso toda su capacidad natural al servicio del Espíritu, entonces cuando todo tiene que pasar por la cruz, hermano, todo tiene que pasar por nuestra vida natural. Entonces, en nuestra vida natural. Dice el punto 1, muchos hermanos y hermanas verdaderamente aman al Señor, son celosamente por el Señor y muy piadosos, pero no obstante, su mayor problema es su fuerza y grandeza de sus actitudes y habilidades. Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Cristo no tiene terreno, ni camino alguno en ellos. Él no puede hacer nada. Sí, tú eres muy habilidoso, Cristóbal, tú eres muy habilidoso, fulano. Pero yo edificaré mi iglesia. Yo quiero que tú abras tu corazón, que abra ese canal donde yo pueda fluir a través de ti. Dios lo que desea, canales abiertos donde Él pueda realmente fluir. Voy a ver la hora que tenemos. Tenemos las 10:40, todavía nos queda un poquito de tiempo. El punto número 2 dice, quizás nosotros seamos capaces y talentosos, pero no consideremos de que estas cosas sean pecado o inmundicia. En lugar de menospreciar nuestras actitudes naturales, muchas veces, ¿qué hacemos? La valoramos. Y éstas permanecen en nosotros sin ser quebrantadas ni pasar por la cruz.
Y entonces, ¿qué ocurre? Llegaremos a ser un problema para la vida de la Iglesia e impedir de que Cristo fluya en nosotros sin nuestras habilidades naturales. Y a veces, como dice aquí, en el punto, dice que puede haber en nuestra habilidad mucha elocuencia y todo muy bueno. Y aún podemos ver que hay fruto, pero ese fruto después es como la flor, se marchita, se seca. Queridos hermanos, necesitamos ver estos 4 puntos muy importantes, de verdad. Voy a intentar ver esta solución. La letra E, dice ya el punto, dice, existe una solución para todos estos obstáculos que hay en nosotros. Debemos pasar por ¿dónde? Dice, por la cruz. Y permitir que la cruz nos quebrante. Si nosotros realmente queremos que la vida de Cristo no encuentre estorbo en nosotros, debemos experimentar el quebrantamiento de la cruz y permitir de que estos obstáculos sean aniquilados y eliminados. Hay un libro de Walt Magny que es riquísimo, ya lo recomendé la otra vez aquí, que se titula El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. El espíritu no puede ser liberado si hay todos estos obstáculos, pero hay un resultado. Y en ese libro realmente hay mucha experiencia, mucha palabra del Señor ahí explicando en cuanto necesitamos ser quebrantados en nuestro hombre interior. Dice en Mateo 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niegue su cruz, dice el 25, dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Oh, Señor Jesús. Entonces tenemos aquí el punto 3 de Romanos ya. Voy a ir un poquito más rápido porque a ver si lo termino antes de la 11. Hay otros 3 puntos que realmente, estos puntos que hemos visto es algo objetivo, algo que se puede ver, que está a la vista. Puede estar a la vista tantas tinieblas que hay en nosotros. ¿Por dónde? Por nuestro hablar, por nuestra mirada. La hipocresía, porque queremos sobresalir. La rebeldía, porque no realmente vivimos conforme a ese deseo del corazón de Dios. Y vemos en cuanto la cruz, pues todavía hay mucha muerte en nosotros y no necesitamos morir a la cruz. Pero hay 3 cosas subjetivas en nosotros también. La vamos a leer aquí en un momento. Dice, necesitamos ver también los obstáculos subjetivos que la vida de Dios encuentra en nosotros. Y dice así, la letra A, un cristiano apropiado es aquel cuya mente, voluntad y parte emotiva coopera con el espíritu. Un cristiano anormal es aquel cuya mente, voluntad y parte emotiva no puede cooperar con su espíritu y aún lo contradice. Por ende, él vive bajo un velo muy espeso en nosotros. Necesitamos que ese velo sea despejado en nosotros. La letra B dice así, el primer problema subjetivo es el problema de nuestra mente. Señor Jesús, punto 1 dice, si las cosas que nosotros queremos hacer se originan desde nuestros pensamientos, entonces estas cosas no serán más que actividades religiosas. Y pueden resultar exitosas, pero eso no es un testimonio de Cristo manifestado realmente en nuestro vivir desde nuestro espíritu. Nuestros pensamientos tienen que partir del Señor. Dice en Filipenses 2:5, mira qué palabra, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros esta manera de pensar. 1 Corintios 16:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más, hermano, escucha, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos que reemplazar nuestra mente natural por nuestra mente en el Espíritu. Señor Jesús, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu ahora en nuestro Espíritu tiene mente. Por eso dice la mente. Puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Señor Jesús, dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, lo dice en Filipenses 4, en Efesios, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. También Romanos 12:12 dice, no os amordéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente.
porque de esta manera es la que nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, y lo perfecto. Esto es maravilloso. Señor Jesús, el 2 dice, aunque nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestro interior, no cooperamos con la vida de Cristo en nuestros pensamientos ni en nuestras acciones, y por ende, esta vida, este Cristo en nosotros, no puede estar manifestado en nuestro vivir. Por eso necesitamos que este vivir fluya en nosotros. Señor Jesús, cuando nuestra mente la ponemos en el Espíritu, nuestro hombre interior y todas nuestras acciones exteriores concuerdan. Y no hay discrepancia entre nosotros y Dios. Entre Él y nosotros hay una paz, no hay una enemistad. Y el resultado es que, ¿qué? Que nos sentimos tranquilos interiormente y podemos hallar paz en nosotros. Por eso el versículo que he dicho viene aquí, Romanos 8:6. La mente en el Espíritu es vida y es paz. Señor Jesús. Oh Señor. Dice en la letra C, dice, el segundo problema subjetivo es el problema de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. El punto 1 dice, aunque nuestra mente muchas veces entiende las intenciones de nuestro espíritu y conocemos la voluntad de Dios, dice, no estamos dispuestos a someternos y a obedecerla. Cristo cuando estaba aquí en la tierra, Él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor Jesús, es posible, hermano, que nosotros entendamos y sepamos y aprendamos y sentimos profundamente que el Señor desea que hagamos cierta cosa. Pero nuestra voluntad muchas veces se rehúsa a someterse y a rendirse. ¿Y qué ocurre? Entonces cuando perdemos la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, yo no quiero perder la presencia de Dios de verdad. Una voluntad fuerte así, para personas que sea, dice, una voluntad fuerte así como una que es débil para llevar a cabo la voluntad del Señor, esto constituye obstáculo para la vida de Dios. Pero una voluntad que ha pasado por trato, es fuerte y también a la vez es flexible para ser subyugada y resucitada por el Señor. Nosotros necesitamos tener una voluntad que pueda cooperar con el Señor y ser salvo de suma importancia, de verdad. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por medio de su beneplácito. Y bueno, y venimos aquí al tercero, y ya aquí vamos a terminar. Voy a ver, Señor Jesús. Oh, las 10:59 van a dar. Dice, el tercer problema subjetivo, hemos visto que el primer problema subjetivo era nuestra mente, nuestra voluntad, y ahora vamos a ver nuestra parte emotiva, nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces dice, el problema de nuestra parte emotiva, dice, la letra B, el punto 1 dice, nuestra parte emotiva necesita tener la parte ¿qué? La parte emotiva de Dios mismo. Y nosotros necesitamos entrar plenamente en la parte emotiva del Señor. Nosotros necesitamos orar, Señor, oh, fluye tú a través de mí, que mi sentimiento sea tu sentimiento. El mismo Jesús dijo en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Y el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Cuando nosotros permanecemos en el Señor y aprendemos de Él, venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras. Es que si no permanecemos en este Cristo, hermano, yo no sé, pero yo siempre mi mente empieza a cavilar y mi voluntad. Necesitamos tomar reposo en el Señor. Señor Jesús. En 2 Tesalonicenses 5 dice 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Esto escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús.
esas emociones, estos sentimientos, ese entrañable amor de Jesucristo tenía Pablo. ¿Cómo os añoro? Queridos hermanos, nosotros necesitamos llegar a este punto. Oh, tenemos que poner este mundo boca arriba de verdad, por medio de esta vida que hay en nosotros, tomando y dejándonos llevar por el Espíritu, Señor Jesús. Dice, nosotros deberíamos de amar todo lo que Dios ama. Nos debería agradar todo lo que Dios le agrada. Y a la vez necesitamos aborrecer todo lo que Dios aborrece. Nuestra parte emotiva y la suya, la del Señor, dice que deberíamos de llegar a ser una parte emotiva, una solamente. Dice aquí en este versículo 5:25, dice, escucha lo que dice, marido, amar a vuestras mujeres, así. Porque aquí no habla de cómo el marido tiene que hablar orar a la mujer, sino sí, está bien. Pero lo que nos quiere llevar Pablo aquí de que así también como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, nosotros tenemos que tener ese amor de Cristo maravilloso. 12:15 dice el apóstol Pablo, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún a mí mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque amando más, ¿seré amado menos? El apóstol Pablo dijo que no solamente gastaría lo suyo, sino que aún a mí mismo me gastaré por amor de vosotros. Dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, dice en Corintios capítulo 15, esté con todos vosotros, Señor Jesús. Mira lo que le dijo Pablo, Juan en Apocalipsis, dice, pero tienes esto, cuando le escribió la carta, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, dice, las cuales yo también aborrezco. Estos hermanos que aborrecían las obras de los nicolaitas, ese el Antipas fiel, él estaba en contra de lo que no era Cristo. De ahí viene la palabra antipático, porque este Antipas era antipático con todo lo que no era Cristo. Él vivía desesperado y él aborrecía las obras de los nicolaitas, dice así, como también nosotros aborrecemos. Queridos hermanos, de todo esto nosotros podemos ver que nuestra persona verdaderamente es un obstáculo que nos impide manifestar la vida de Dios en nuestro vivir. Es por esto que nosotros necesitamos ser quebrantados y a diario nosotros necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones, en nuestras partes principales, que es la mente, la voluntad y la parte emotiva. Hay aquí un versículo que dice en 3:16, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gran gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el 17 dice, con un propósito para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Bueno, como siempre, yo siempre leo un himno, pero voy a leer solamente ya unas líneas y ya termino. Josué, no quiero robaros ya más tiempo, de verdad. Entonces, dice la estrofa 1, dice, vida es Dios el Padre en Jesucristo. Fluye como espíritu en mi ser. ¡Qué persona rica para disfrutar! Nuestra vida en plenitud es Él. Dice la estrofa 2, experimentamos nueva vida cuando abrimos nuestro ser a Él. Nos regeneró, su misma vida entró, que nos va inundando con su ser. El 3 dice, Él es el espíritu viviente, fluye en mi espíritu también hasta transformar mi mente, renovar, por la vida que impartiendo está. Y dice el 4, mi cooperación Él necesita, al fijar nuestra mente en el Señor, y del pensar errante vuelvo yo mi ser, hasta que se fije solo en Él. Esto es todo en cuanto a lo que hemos estado hablando. Dice el 5, nuestro espíritu hoy le contiene, pero Él su plan quiere lograr. Dice que su plan quiere lograr. Si yo me despojara de mi viejo pensar, gozaría de tu vida y paz. Y en la última estrofa dice,
captura, Señor, cada pensamiento. Tu palabra me renovará. Ella cambiará mi mente natural hasta mi pensar santificar. Y dice, vamos practicando este principio de ocupar la mente en el Señor. De Él emana nuestro modo de vivir. Qué maravilloso es estar en Él. Queridos hermanos, nos hemos quedado en el punto 3, ya entraremos en el punto Romanos 4 la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí pacientemente, de verdad escuchando, y bueno, que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, y que Él realmente ocupe todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, toda nuestra voluntad, y podamos ser aquellas personas que traen de regreso a Cristo aquí en la tierra, viviendo y edificando su iglesia a través de ti y a través de mí. Así que, gloria al Señor. Muchas gracias, Josué, por todo, de verdad, hermano.